Hablemos de velocidad media. ¿Qué va a ser la velocidad media, muchachos? ¿Qué va a ser la velocidad media? Bueno, pues les cuento. La velocidad media, muchachas, la velocidad media. Ya hemos hablado de velocidad. Ustedes ya platicamos en clases pasadas que la velocidad es distancia sobre tiempo. Pero aquí, cuando calculamos la velocidad así a secas, hacemos algunas suposiciones que pueden no ser ciertas. Me explico un poco. Imagínense que ustedes viajan de, pues no sé, de aquí de la Ciudad de México, viajan a una ciudad, no sé cuál sea, ciudad B, ¿va? Viajan a una ciudad B. Y imagínense que la ciudad se encuentra, es más, imagínense que ustedes recorrieron así, ¿no? Y entonces resulta que toda la distancia que recorrieron fue una distancia de, vamos a decir, 20 kilómetros. ¿Ok? Y la recorrieron, este recorrido lo hicieron en 2 horas. ¿Ok? 2 horas. Lo cual me parece mucho. Vamos a ponerle un poquito más de distancia, porque si no iríamos muy lento. Vamos a ponerle 60 para que vean que andamos chidos. 60 kilómetros, ¿ok? Imagínense que es una distancia de 60 kilómetros. Entonces, si nosotros preguntamos a qué velocidad iban, ¿no? Por ejemplo, recorrieron todo esto y les preguntamos a qué distancia viajaron, a qué velocidad viajaron. Y les dicen, no, pues viajamos a 60 entre 2, que son 30 kilómetros por hora, ¿no? Básicamente esa sería la velocidad a la que viajaron. ¿Están de acuerdo? A 30 kilómetros por hora. Pero aquí estamos haciendo una suposición que puede no ser cierta. ¿Realmente siempre viajaron a 30 kilómetros por hora? ¿Ustedes creen que alguien que recorre 60 kilómetros en 2 horas, realmente su velocidad siempre fue 30 kilómetros por hora? No tiene sentido, porque efectivamente eso más bien sería la velocidad promedio a la que viajaron, pero no necesariamente es la velocidad a la que viajaron durante todo el recorrido. Ustedes cuando viajan a alguna ciudad, pues a lo mejor a veces van más rápido, a veces van más lento, hay veces que se detienen, que hacen una parada técnica para hacer de la pipí, que van a desayunar o cualquier cosa. Generalmente no viajamos todo el recorrido a 30 kilómetros sobre hora. Realmente esto es más bien como el promedio. A veces fuimos más rápido, a veces fuimos más lento, pero en promedio diríamos que fuimos a 30 kilómetros por hora. ¿Sí me explico? Eso es lo que llamamos velocidad media. La velocidad media es la velocidad promedio, o la velocidad, sí, la velocidad promedio con la que estuvimos viajando a lo largo de un recorrido. Entonces, la velocidad media, ustedes les podrían contar, les podrían decir, no, pues es que fíjate que primero, no falta su amigo, no, es que me vine en corto, viajé de la Ciudad de México a Acapulco en media hora, así. Entonces, les dice, no, pues es que fíjate que primero salimos, pasé por mi novia y luego de ahí nos fuimos a tal lugar, pero había un montón de tráfico y luego a ver, papito, eso no me interesa, así. No nos cuentes tu vida, crack, solamente dime cuánta distancia recorriste y en cuánto tiempo lo hiciste. Eso es la velocidad media, sin importarle cómo fue el trayecto. No, fíjense que para calcular la velocidad media no me interesa, en ningún momento estamos haciendo uso de que si la carretera tenía tal forma, que si viajamos, no, nada. Es dónde empezaste, dónde terminaste, cuánta distancia recorriste y en cuánto tiempo lo hiciste. Eso es la velocidad media. Entonces, aquí tengo que hacer una aclaración. La velocidad media se podrían interpretar como el desplazamiento total entre el tiempo total que recorrió. Matemáticamente se expresa de esta forma, como la diferencia de distancias entre la diferencia de tiempos, aunque no necesariamente vamos a estar usando esta fórmula. De hecho, no la vamos a usar, pero ahí está por si la necesitan. Ahora, aquí necesito hacer una aclaración. La velocidad media no es un promedio. Se puede interpretar algo así como promedio, pero matemáticamente no es precisamente un promedio. Es decir, no es un promedio en el sentido estricto en el que lo haríamos generalmente, de que promediar es como que sumar todas las velocidades y dividir entre el total de velocidades, ¿no? Eso es lo que haríamos cuando sacamos un promedio. Sumamos todo y dividimos entre el total de velocidades. No, la velocidad media no se promedia. La velocidad media es cuánto avanzaste, cuánta distancia recorriste y en cuánto tiempo lo hiciste. ¿Ok? Eso es la velocidad media.
Entonces, vamos a poner aquí un pequeño ejemplo, a ver si se entiende un poco mejor. Vamos a hacer un pequeño ejemplo por acá. Imagínense que esta es la gráfica que representa el movimiento de un objeto. La gráfica representa la distancia recorrida a lo largo del tiempo. ¿Esto cómo se puede interpretar? Vamos a empezar a hacer una lectura de gráficas. La lectura de gráficas la podríamos interpretar como que a los 2 segundos ha recorrido un total de 3 metros. ¿Se entiende? Tenemos la distancia medida en metros, el tiempo medido en segundos y a los 2 segundos se han recorrido 3 metros porque ahora nos encontramos aquí. ¿Sí? A los 4 segundos ha recorrido los mismos 3 metros y a los 6 segundos ha recorrido toda esta distancia. ¿Se entiende la gráfica? Ok. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esta gráfica? ¿Qué pasó? Fíjense que está dividido en 3 intervalos. ¿Qué pasó en el primer intervalo? ¿Hubo movimiento? ¿Se detuvo? ¿O acaso a lo mejor se fue en reversa el objeto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrá avanzado el objeto? ¿Se habrá mantenido estático, o sea, en reposo? ¿O se habrá hecho de reversa? Bueno, aquí hay movimiento. ¿Por qué aquí hay movimiento, muchachas? ¿Por qué hay movimiento aquí? Lo voy a poner aquí, sí. Movimiento. ¿Por qué aquí hay movimiento? Porque se recorre una cierta distancia en un cierto tiempo. Entonces, si te estás moviendo a lo largo o si hay un cambio de distancia a lo largo del tiempo, es porque te estás moviendo. ¿Están de acuerdo? Entonces hay un movimiento aquí. ¿Sí queda claro? ¿Cómo interpretarían este otro intervalo? ¿Qué creen que pasó en este otro intervalo, muchachas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre que haya pasado en ese otro intervalo? ¿Qué creen que haya pasado en este intervalo? ¿Se movió? ¿Estuvo en reposo? ¿O acaso se fue en reversa, a lo mejor, en una de esas? ¿Qué creen que haya pasado en ese segundo intervalo? ¿Se movió? ¿Está en reposo? ¿O estuvo en reversa? Bueno, esto lo podemos interpretar como reposo, ¿sí o no? Es reposo. ¿Por qué está en reposo? ¿Por qué está en reposo? Porque fíjense cómo transcurre el tiempo, o sea, pasan de 2 a 4 segundos, pasaron 2 segundos, 2, 3, 4 segundos, y en ese intervalo de tiempo, fíjense que su distancia no cambió, se mantuvo en el mismo lugar, o sea, ni avanzó ni retrocedió, se mantuvo exactamente en el mismo lugar, entonces eso significa que estuvo en reposo, porque su distancia no cambió. ¿Sí estás de acuerdo, Anaí? Muy bien, excelente. Entonces, esto sería reposo. ¿Ok? Entonces aquí hubo reposo. Entonces, y ahora, ¿cómo interpretaríamos este último intervalo? Pues otra vez como movimiento. Este último intervalo lo podemos interpretar otra vez como movimiento. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y la distancia aumenta. Entonces, como pasa el tiempo y la distancia aumenta, pues eso lo podemos interpretar como movimiento. Pero lo podemos interpretar como movimiento, ojo aquí, más rápido. ¿Por qué más rápido? Porque fíjense cómo aquí, ¿cuánto tiempo transcurrió de aquí a acá? 2 segundos, ¿verdad? De aquí a acá hay 2 segundos. Y de aquí a acá hay los mismos 2 segundos. Sin embargo, en este intervalo de tiempo se avanzaron 3 metros y en este otro intervalo de tiempo, fíjense cómo pasamos de 3 a 18. Eso significa que hubo 15 metros. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, mientras en este intervalo de tiempo se recorrieron solamente 3 metros en 2 segundos, en este otro intervalo, para el mismo intervalo de tiempo, en 2 segundos, se avanzó más distancia. Eso se puede interpretar como que se fue más rápido. Ahora, no hay necesidad de que hagan precisamente las cuentas y estas cosas. Esto se puede interpretar directamente por la inclinación de la gráfica. Mientras más inclinada esté la gráfica, mayor rapidez tiene. Mientras menos inclinada esté la gráfica, menos rapidez tiene. ¿Por qué? Porque mientras más inclinado esté, significa que recorre más distancia en menos tiempo. Más distancia en menos tiempo. Entonces, mientras más inclinado esté, es más rápido. ¿Ok? Entonces, lo voy a poner por acá para que se entienda. Lo voy a poner así como rápido. Lento. ¿Ok? Mientras más inclinación tenga, mayor rapidez tiene. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Bueno. Ahora, esto
Imagínense que les piden preguntarle, entonces, como este objeto en general estuvo en movimiento, entonces este objeto tuvo cierta velocidad, ¿cierto? De hecho, tuvo varias velocidades. Aquí podríamos calcular su velocidad, aquí podríamos calcular su velocidad, que ahí estuvo a 0 metros sobre segundo porque simplemente no avanzó, y aquí tuvo otra velocidad. Sin embargo, imagínense que me piden la velocidad media. Imagínense que me piden la velocidad media. ¿Cómo calcularíamos nosotros la velocidad media? ¿Cómo calcularíamos nosotros la velocidad media? ¿Cómo calcularemos la velocidad media? Bueno, la velocidad media, a lo mejor una primera idea sería decir, pues vamos a promediar. ¿Ok? Podrían ustedes pensar, pues vamos a promediar, vamos a calcular la velocidad de aquí, la velocidad de acá, la velocidad de acá, luego las sumamos y las dividimos, o sea, imagínense, ¿no? Por decir, aquí a lo mejor la velocidad es de 6, ¿no? Y aquí a lo mejor la velocidad es de 0 y aquí a lo mejor la velocidad es de 15. Estoy diciendo datos a lo menso, ¿eh? Entonces a lo mejor ustedes dicen, pues es cosa de sumar 6 más 0 más 15 y dividir entre 3 y eso es la velocidad media. No, la velocidad media no es un promedio. ¿Se acuerdan cómo dijimos que calculábamos la velocidad media? La velocidad media dijimos que era la distancia total entre el tiempo total. ¿Ok? ¿Queda claro? Distancia total entre tiempo total. ¿Y cómo sabríamos cuál es la distancia total? A ver, ¿dónde empezaste? Empezaste aquí. ¿Dónde terminaste? Terminaste acá. ¿De cuánto fue la distancia en total que se recorrió, muchachas? Pues de 18 metros, ¿están de acuerdo? Se recorrió en 18 metros, como parte del recorrido total. ¿Y en cuánto tiempo se hizo? Este recorrido se hizo en 6 segundos. ¿Sí o no? Eso significa que la velocidad media es simplemente 18 metros en total que se recorrieron entre 6 segundos en total que le tomó. 18 entre 6 serían 3 metros sobre segundo. Y esta sería la velocidad media. ¿Sí más o menos se entendió, muchachas? ¿Más o menos quedó claro? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Se entiende más o menos cómo funciona esto? ¿O no? ¿Sí? ¿Más o menos? Y de tal manera que lo que nos interesa es dónde empezaste y dónde terminaste. O sea, básicamente esto es lo que nos interesa. Ahora, básicamente esto es lo que nos interesa. ¿Está claro, muchachas? Más o menos se entiende esto. Ahí 2, 3. A ver, espérame. Que no sé cómo mover esto. No me deja. Vamos a ver si me deja aquí. A ver. Déjese, cabrón, déjese. No se deja. Pero sí, más o menos, muchachas. Más o menos se entiende. Diré que sí, jiji, sí. Ahorita vemos más ejemplos. Ahorita vemos más ejemplos para que quede más claro, ¿va? Déjeme lo voy a hacer incluso más grande. Espéreme tantito. Vamos a hacer esto más grande. Seleccionar todo. No. No más contigo. ¿Cómo hago para redimensionar todo esto? Bueno, entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos, a ver qué tal nos va, ¿va? Yo espero que con esto quede más claro. Entonces, vamos a ver otro pequeño ejemplo. Dice, un autobús recorre inicialmente 10 kilómetros en un lapso de 30 minutos. Después hace base durante 10 minutos y finalmente recorre otros 15 kilómetros en 20 minutos. ¿Cuál fue su velocidad media? ¿Qué es lo que la mayoría quiere hacer? Como están hablando de velocidad media, lo que normalmente la gente quiere hacer es decir, bueno, esto está dividido en 3 partes, en 3 movimientos. Un primer movimiento donde se recorre 10 kilómetros en 30 minutos, después donde se hace base durante 10 y luego los 15 kilómetros en 20 minutos. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de la gente quiere hacer? Lo que la mayoría de la gente quiere hacer es sacar velocidades como parciales, ¿no? O sea, como sacar una velocidad aquí, sacar otra velocidad acá, sacar otra velocidad acá y después promediar eso. Pero nosotros ya dijimos que eso no es lo que se hace. Lo que nosotros dijimos que se hace es calcular la distancia total entre el tiempo total. Y eso va a ser la velocidad media. Entonces, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? A ver, vamos a hacer esto. ¿Qué les parece? A ver, primer tramo. Primer tramo. En este primer tramo, ¿qué pasó? Se recorrieron 10 kilómetros
en 30 minutos. Voy a desglosar un poco la información para ver si se va entendiendo un poco mejor, ¿va? En 30 minutos. Segundo tramo. Se recorrieron, ¿cuánto? Esto fue la primera, ¿no? Después hace base. Base durante 10 minutos. Si hizo base significa que no se movió, ¿no? Si hizo base significa que recorrió 0 kilómetros en 10 minutos. ¿Sí o no? Y tercer tramo, recorrieron 15 kilómetros en 20 minutos. A ver si ya más o menos logran ver la respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta distancia en total recorrió, muchachas? Teniendo esto en cuenta, ¿cuánta distancia en total recorrió? ¿Cuál fue la distancia total que se recorrió? Coméntenme ustedes. ¿Cuál fue la distancia total que se recorrió? 20 minutos. ¿Cuál fue la distancia total que se recorrió? 35, 25, ¿no? 25, se te fue ahí un 1. 25. Ajá. ¿Por qué 25? Porque es la suma de estos dos, ¿no? 25. Entonces, efectivamente, se recorrió un 25. Le voy a poner aquí, total, 25 kilómetros en... ¿En cuánto? ¿En cuánto se hizo este recorrido? ¿En cuánto tiempo se hizo este recorrido? ¿En cuánto tiempo se hizo el recorrido? En 60 minutos, efectivamente. ¿Cierto? Entonces se hizo un recorrido de 20 kilómetros en 60 minutos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la velocidad media, sabemos que la velocidad media es la distancia total entre el tiempo total, pues entonces tenemos una distancia de 25 kilómetros en un tiempo de 60 minutos. Pero si se dan cuenta, 25 entre 60 no me da ninguna de estas dos opciones. Entonces, ¿qué opinan? Yo creo que esos 60 minutos los podemos convertir a horas, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que 25 kilómetros en una hora, que vendría siendo lo mismo que 25 entre 1, que serían 25 kilómetros sobre hora. Y entonces esta sería mi respuesta correcta y por lo tanto la respuesta correcta vendría siendo la opción C. ¿Sí se entiende un poquito, muchachas? ¿Queda más o menos claro? ¿Se entiende más o menos cómo se resolvió esta pregunta o no? Es la distancia total entre el tiempo total. ¿Está claro? Distancia total entre tiempo total. Sin entender, recuerden, no me interesa tu vida, crack. No me interesa que si primero te detuviste, que si luego hiciste base. Eso no me interesa. ¿Cuánta distancia recorriste? ¿En cuánto tiempo lo hiciste? ¿Sí está claro, muchachas? ¿Se entiende un poquito mejor esta pregunta, Anaí? ¿Más o menos queda claro? ¿Aranza o no? ¿O no del todo? ¿Hay dos, tres? Creo que algo. Ok, ahora, aquí una pequeña pregunta, muchachas. ¿Qué opinan? ¿O será que yo hice las cosas mal? En el segundo tramo no se recorrió nada. ¿Deberíamos considerar ese segundo tramo o no se debería considerar como parte de la velocidad media? Al final de cuentas no se recorrió nada. ¿Deberíamos considerarlo para la velocidad media? Realmente, o sea, aquí yo lo consideré porque bueno, o sea, aquí no lo consideré porque no se sumó, pero estos 10 minutos sí los tomé en cuenta. Al final de cuentas, esos 10 minutos son los que me provocaron los 60 y no 50. Entonces, ¿debería realmente tomar estos 10 minutos en cuenta o no debería considerarlos? Sí se tienen que considerar. ¿Por qué? Porque esto es algo muy común que he visto que a algunos les causa dudas de si esos 10 minutos realmente se deberían considerar o no. Pues sí, forman parte del recorrido. O sea, es como si ustedes dicen, no, pues es que llega su novio, aquí llega su novio, su novia, lo que traigan de lonche, y les dice, no, pues que perdón, es que había tráfico, es que el camión hizo base. Ah, ¿yo qué, güey? Pues es tu culpa, tú que no saliste a tiempo. ¿No? O sea, tú que no previste que a lo mejor se podía hacer parado, que podía hacer base, pues yo no tengo la culpa. Esos 10 minutos se toman en cuenta, forman parte del viaje.
¿Está claro? Esos 10 minutos no dejan de formar parte del recorrido. Entonces, sí se toman en cuenta a pesar de que no se haya avanzado durante esos 10 minutos. ¿Ok? Entonces, siguiente pregunta. Ok, va. Siguiente pregunta. A ver si lo pueden resolver. Una persona camina 40 metros en 80 segundos, después se detiene durante 10 y finalmente recorre 20 metros en 10 segundos. ¿Cuál fue su rapidez media? Lo voy a ir escribiendo paso a paso, no les voy a ir preguntando nada, yo lo voy a ir escribiendo, pero ustedes me dicen, por favor, mientras yo escribo, creo que ustedes lo pueden resolver incluso más rápido. Si saben cuál es la respuesta correcta, por favor me dicen, ¿ok? Yo lo voy a ir escribiendo mientras, lo voy escribiendo aquí un poquito como en voz baja. Y ustedes me dicen, otra vez, tenemos 3 tramos, ¿no? 40 metros, lo voy a poner así, primer tramo, son 40 metros en 80 segundos. El segundo tramo se detiene, entonces son 0 metros en 10 segundos. Coméntenme cuál es la respuesta correcta. Yo sé que ustedes pueden, muchachos. Confío plenamente en ustedes. Y tercer tramo, se recorren 20 metros en 10 segundos. ¿Ok? Teniendo estos datos, podemos calcular el total. Esto no es necesario que lo hagan, ¿eh? O sea, no es necesario que ustedes hagan todo este proceso de poner primero, segundo. Esto yo lo estoy haciendo como para que nos entendamos, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer incluso a ojo, digamos, ¿no? Entonces, en total, ¿cuánto se recorrió? Se recorrieron en total 60 metros en 100 segundos, ¿no? ¿Ya saben cuál es la respuesta correcta? La A. Muy bien, Aranza. Perfecto. La respuesta correcta es la opción A. Muy bien. Entonces tenemos que la velocidad media sería otra vez la distancia total entre el tiempo total, que serían 60 metros en un total de 100 segundos. Y entonces podemos hacer aquí la división. 60 entre 100. Podemos quitar un 0 si ustedes quieren. Me quedan 6 décimos. 6 décimos sería 0.6 metros sobre segundo. Y esta sería mi respuesta correcta, muchachos. Esta sería la respuesta correcta, 0.6 metros sobre segundo. Toda la respuesta correcta, la opción A. ¿Ok? Entonces, de nuevo, no es necesario que ustedes hagan todo esto. O sea, creo yo que incluso esto lo pueden hacer un poco a ojo, insisto. O sea, imagínense que esto no lo tuvieran y que lo tuvieran por acá, ¿no? Y ustedes les piden esta pregunta. Y entonces ustedes dicen, pues mira, está fácil. A ver, vamos a ver. Una persona camina 40 metros, ok. Me piden rapidez media, ¿no? O sea, me piden la velocidad media esencialmente. Entonces, son 40 metros. ¿Qué más? ¿Cuánto más avanzó? 20. Ok. Se recorrieron 60 en total. Ok, perfecto. ¿En cuánto tiempo lo hizo? 80, 10, 10. Ok, le tomó 100 segundos. Entonces, 60 entre 100, 0.6. Ahí está, ya terminamos. Respuesta correcta, opción A. ¿No? O sea, esto lo pueden hacer así. Yo lo hago de esta manera pues para hacerlo más evidente para ustedes, para que ustedes tengan como la manera en la que se hace, para que lo tengan ahí a la mano por si quieren checar los apuntes, pero en realidad pues esto lo pueden resolver mucho más rápido. Si está claro hasta ahí, muchachas, Anaí se entendió un poquito mejor, quedó un poquito más claro, Anaí, todo chido, todo bien, todo en orden, todo correcto, o no, o nada. Espero que sí. Siguiente pregunta. Miren, aquí de todas maneras, aquí se los puse, miren, también. No sé por qué lo puse, pero bueno. Ahí está, ¿no? Primer tramo, segundo tramo, Ahí está. Entonces, siguiente pregunta, muchachos. Me di cuenta que no sé dividir. Me imagino, no te preocupes. Voy a ver si puedo hacer unos videos. O sea, en serio, lo digo en serio. Yo creo que voy a ver si puedo hacer unos videos para dejarlos ahí en matemáticas. Con eso lo voy a dejar en video porque eso no lo pienso hacer en clase. En clase, cuando veamos matemáticas, no pienso ver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. O sea, sí lo vamos a ver, pero de manera muy rápida. Y voy a dar por hecho que ya saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces yo creo que voy a hacer unos videos como extras
hablando exclusivamente de esos temas básicos para que cuando entremos a matemáticas, pues si quieren repasar algo, pues ahí lo tengan para que se acuerden cómo hacer, sobre todo con decimales, ¿no? O sea, sobre todo creo que es lo complicado, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con decimales. Entonces eso lo voy a hacer, voy a grabar unos videos exclusivamente para eso y ahí lo vamos a tener a la mano, ¿va? Pero bueno, eso ya lo haremos después. Pero mientras, repásalos, porque si vamos a estar trabajando, sobre todo en física, vamos a estar trabajando con cierta frecuencia, no a cada rato, pero sí con cierta frecuencia vamos a estar trabajando con decimales. No a cada rato, pero sí nos van a llegar a aparecer. Entonces sí es importante que sepan trabajar con decimales, multiplicaciones y divisiones con decimales, ¿va? Bueno, siguiente pregunta. Dice, una partícula describe un desplazamiento en función del tiempo como se muestra en la siguiente gráfica. ¿Cuál fue su velocidad media? ¿Cuál fue su velocidad media, muchachas? Otra vez, fíjense que aquí no me dan los datos como en el otro, de que si primero, que si luego, que si esto, que si primer tramo, que si... Aquí esa información, de hecho, sí la tenemos, pero la tenemos condensada gráficamente. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad media? Y a ver si ustedes me pueden decir cuál sería la respuesta correcta. Entonces, recuerden que la velocidad media es la distancia total entre el tiempo total, recordemos eso. ¿Y cuál creen que sería la respuesta correcta? ¿Cuánta distancia en total se recorrió? Esta gráfica, ¿cuánto me da a entender que se recorrió en total? ¿Qué distancia se recorrió en total, muchachos? ¿Qué distancia se recorrió en total? 30. Aquí un error también, se los voy a comentar porque este es un error. Efectivamente son 30, Aranza. Pero algo que he visto que tienden a hacer mucho es querer sumar estos dos datos. Como venimos de sumar, ¿no? Que acá sumamos 40, 20 y no sé qué. Algo que tienden a hacer mucho es decir, pues entonces sumo estos dos y entonces la distancia total es 40. No se suman. Sí, efectivamente, Anaí, muy bien. No se suman 30 y 10 para que me dé 40. Porque en ese caso también tendríamos que, o sea, aquí porque no está escrito, pero estos valen 15, este vale 20, este vale 25 y no por eso los sumamos, ¿verdad? No sumamos esos datos, simplemente están ahí como referencia. Pero la distancia real que se recorrió fue una distancia de 30. Muy bien, muchachas, me da gusto porque significa que sí le están entendiendo. Se recorrieron un total de 30 metros en un total de 15 segundos. ¿No? Entonces, entonces de aquí a acá, o sea, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí para acá, se recorrieron 30 metros en 15 segundos, de inicio a fin, ¿ok? Entonces se recorrieron 30 metros entre 15, me da efectivamente 2 metros sobre segundo. Entonces, muy bien, Anaí, muy bien, Aranza, la respuesta correcta vendría siendo la opción B de bichota. Ya se entiende un poco mejor el concepto de lo que es la velocidad media. ¿Se entiende un poco mejor? No me interesan los puntos intermedios. Me interesa dar un valor próximo, aproximado, intermedio, de cuál fue la velocidad que se viajó, teniendo en cuenta que a lo largo del recorrido pudo haber distintas velocidades. Pero si necesito condensar esos valores en un solo valor que los represente a todos, pues simplemente decimos dónde iniciaste, dónde terminaste, cuánto tiempo te hiciste. ¿Sí está claro, muchachas? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? ¿Aranzan ahí? ¿Todo bien? Excelente, perfecto. Bueno, vamos a detener aquí la grabación.